¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Dios por medio de Pablo nos dice en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, no se está refiriendo a que debamos cuidar nuestra salvación, porque podríamos perderla, pues la Biblia no enseña eso. Se está refiriendo, más bien, a que si ya hemos sido salvos, debemos ocuparnos en que nuestra vida muestre evidencias externas de salvación, es decir, fruto de una vida renovada por la obra del Espíritu Santo, obrando en nosotros para santificación. Si afirmamos que somos cristianos, pero nuestra vida no da evidencia de un cambio de corazón, sino que seguimos amando y practicando habitualmente el pecado que deberíamos aborrecer, tenemos todas las razones para preguntarnos si hemos realmente nacido de nuevo. Es frecuente escuchar en una discusión acerca de la salvación, que se utilice mal este verso, citándolo como, hay que cuidar la salvación con temor y temblor, pero la Biblia no nos dice que debemos cuidar la salvación, sino ocuparnos de ella. La palabra griega empleada es katergasomai, y se traduce como actuar, desempeñar o ejecutar. La versión Nueva Traducción Viviente traduce este pasaje como, trabajar fuertemente para mostrar los resultados de vuestra salvación. Si vemos el contexto del pasaje, en este capítulo 2 de Filipenses, Pablo exhorta a la iglesia a que sean todos de un mismo sentir, verso 2, a que no hagan nada por contienda o vanagloria sino que estimen a los demás como superiores o más importantes que ellos mismos, verso 3, a no ser egoístas, verso 4, sino también a buscar el bienestar de los demás, a tener el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, verso 5, quien siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres, versos 6 y 7. Por todo lo anterior, en el verso 12, Dios por medio de Pablo, los exhorta a la obediencia y a ocuparse en su salvación con temor y temblor. Como vemos, esta iglesia tenía problemas de egoísmo, vanagloria y poca unidad, los cuales no son raros en cualquier congregación. De hecho, es la inclinación natural de cualquier persona, debido a nuestra naturaleza caída que, aunque ya hemos sido renovados por el Espíritu, seguimos batallando con ella cada día. La instrucción de Filipenses 2:12 no es a cuidar la salvación porque pudiéramos perderla, sino a ocuparnos de ella. El ocuparnos de nuestra salvación consiste en mostrar evidencias visibles de que hemos sido salvos, un cambio de vida, amor a Dios contra el que antes nos rebelábamos, odio al pecado que antes amábamos, amor a nuestro prójimo lo cual se manifiesta en servicio, perdón y misericordia, amor a la palabra de Dios e interés por conocerla y obedecerla, etc. La actividad religiosa como servir, cantar, ofrendar, predicar o enseñar puede hacerse por motivos egoístas y por el deseo de ser vistos, por lo tanto, no constituye una evidencia de ser realmente salvos. Dios por medio de Pablo exhorta a los filipenses a mostrar el carácter de Cristo, ocupándose en mostrar evidencias de su salvación, en lugar del carácter egoísta que estaban mostrando. ¿Cuál es la importancia de ocuparnos de nuestra salvación? Entre otras cosas es importante, porque es el testimonio que como sal de la tierra y luz del mundo debemos dar a los incrédulos, pero tal vez la razón más importante es para examinarnos a nosotros mismos y saber si nuestra fe es auténtica o estamos engañados en un sistema religioso llenos de mucha actividad, pero vacíos por dentro. El peor engaño que una persona puede hacer en cuanto a la fe es engañarse a sí mismo y pensar que es salvo cuando realmente no lo es. Mateo 7:23. La religiosidad puede engañar a algunas personas dentro de la iglesia, pero no engaña a la gente de fuera, pues ellos ven que no hay ningún cambio en la vida de la persona, y definitivamente no engaña a Dios. Es importante que nos ocupemos de nuestra salvación, no porque podamos perderla, sino para saber si la tenemos en primer lugar. No podemos perder lo que nunca hemos tenido, y si la tenemos, debemos mostrar su fruto. Uno de los peligros más grandes en la iglesia cristiana es no entender la aplicación de la parábola del sembrador. Allí nos habla de diferentes personas que reciben la palabra con gozo, pero que no dan fruto, y también nos habla de los verdaderos creyentes, que no sucumben ante el engaño de las riquezas, ni ante los problemas, las preocupaciones y afanes de la vida, ni siquiera ante la persecución, sino que dan fruto. Mateo 13, 18-23. Examinémonos a nosotros mismos y ocupémonos en mostrar evidencias de que realmente hemos sido cambiados en nuestro interior. John MacArthur en su comentario a Filipenses nos dice que no puede referirse a salvación por obras, ver Romanos 3:21, Efesios 2, 8-9, sino a la responsabilidad del creyente de buscar obediencia en el proceso de santificación, ver Filipenses 3, 13-14, Romanos 6:19.
1 Corintios 9, 24 al 27, 15, 58, 2 Corintios 7, 1, Gálatas 6, 7 al 9, Efesios 4, 1, Colosenses 3, 1 al 17, Hebreos 6, 10 al 11, 12, 1 y 2, 2 de Pedro 1, 5-11. Nota adicional acerca de la salvación. La Biblia es clara en cuanto a que la salvación no se pierde, la salvación es de Jehová, Jonás 2:9, Dios es poderoso para guardarnos sin caer, Judas 1:24, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará, Filipenses 1:6, nadie puede arrebatarnos de su mano, y Él, Cristo, nos da vida eterna, Juan 10:28. Además, en Romanos 8, 28-30 nos dice que a quienes Dios predestinó, también los llamó, justificó y glorificó. Afirmar que se pierde la salvación sería tanto como decir que Dios predestinó, llamó y justificó a una persona, pero no fue lo suficientemente poderoso para glorificarla. Esto no es así. En el resto del capítulo 8, Dios por medio de Pablo nos dice que nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Mateo capítulo 13, nos dice que cuando la palabra cae en buena tierra, creyente verdadero, éste oye y entiende la palabra y da fruto, no agrega nada más, ni la posibilidad de que deje de dar fruto ni mucho menos que deje de ser buena tierra. Una persona no puede pasar de muerte a vida eterna para luego morir de nuevo, no podemos ser ciudadanos del cielo por un tiempo y luego pasar la eternidad en el infierno, no podemos ser un buen árbol que da buenos frutos y luego ser uno malo que da malos frutos, no podemos ser reconciliados por Dios para luego volver a ser enemigos. La obra de Cristo en la cruz es efectiva y es completa. La apostasía es cuando alguien que ha hecho una falsa profesión de fe, abandona la verdad que solo sostenía intelectualmente y se vuelve atrás. Una aclaración. Si la salvación no se pierde, ¿quiere decir que podemos vivir en pecado y seguir siendo salvos? ¿Es esto lo que significa salvo siempre salvo? No, no significa eso. Una objeción a la eterna seguridad del creyente, es decir que quienes creemos que la salvación no se pierde, creemos que una persona que ha sido salva, como ya no puede perderse, puede vivir como quiera, pecar cuanto quiera, y de todas maneras será salvo, pero esto es una mala interpretación. Ser salvo no es solo hacer tales o cuales actos religiosos, es dar evidencia con su propia vida que su naturaleza ha sido transformada, y que ahora ama al Señor que antes odiaba, y ahora odia el pecado que antes amaba. Alguien que sigue teniendo el pecado como forma habitual de vida, y que lo practica constantemente sin arrepentimiento ni pesar, está mostrando que no ha nacido de nuevo. 1 de Juan 3:8 y 9, 5:18, podrá ser religioso y llamarse a sí mismo creyente o cristiano, podrá llamarse pastor o apóstol, pero no es verdaderamente salvo. Sus pecados no han sido perdonados, él no ha sido transformado y en el día final tendrá que responder delante de Dios por ellos. No hay nada más trágico que llevar una vida religiosa autoengañándose por ignorancia voluntaria de las Escrituras para ser confrontado por Dios con una vida que no da evidencias de un nuevo nacimiento. Mateo 7, 21-23. La expresión, salvo siempre salvo, no significa que somos salvos no importando cómo vivamos, lo que significa es que, si hemos sido verdaderamente salvos, lo seremos eternamente, es decir siempre. No somos salvos por actos religiosos, sino porque al abrir nuestros ojos a la verdad, Dios cambió nuestro corazón y nuestra vida. Conversión, podemos tropezar en pecado, pero no vivir en pecado. Un verdadero creyente no planifica y ejecuta el pecado, y no hace del pecado su forma habitual de vida. Alguien preguntaba, ¿a qué se refiere el temor y temblor de que habla el pasaje? Debemos temer y temblar ante la posibilidad de que si no probamos nuestra fe examinándonos a nosotros mismos, si no vemos evidencias de una vida cambiada, podríamos estar en la categoría de los hombres de Mateo 7, 22-24, podríamos estar engañados pensando que somos salvos solo porque una vez pasamos al frente, repetimos una oración, nos bautizamos, nos congregamos y servimos, y escuchar al final al Señor decir que nunca nos conoció. La evidencia de la salvación es una vida cambiada, conversión, y ver cómo el Espíritu Santo está obrando cada día en nosotros santificándonos. La santificación de un creyente no es automática y no es inmediata, pero tampoco es imperceptible, es evidente a los demás y a nosotros mismos. Creo firmemente que fue Cristo el autor de mi fe, y también es Cristo el consumador de la misma, Él me salvó por gracia mediante la fe, y Él por su gracia me sostiene. Si usted no está de acuerdo, no vea a los calvinistas, letrero que teológicamente se coloca a quienes sostienen las doctrinas de la gracia como enemigos, y si los considera enemigos recuerde que Dios le manda a orar por ellos y bendecirlos.
En una discusión debemos ser prontos para escuchar, tardos para hablar y tardos para enojarnos, pues nuestro enojo no obra la justicia de Dios, como nos dice Dios por medio de Santiago en el capítulo 1 de su epístola. Antes de apresurarse a enojarse por no estar de acuerdo conmigo, le pido que vaya a su Biblia y lea los pasajes que le di al inicio, tomando en cuenta que por ser Dios el autor de la Biblia, ésta no se contradice en cuestiones doctrinales. Si hay algo de valor en este estudio, tómelo y aplíquelo, y si no, deséchelo. No tengo problemas en que no comparta mi postura, yo no puedo convencerlo, ese es trabajo solamente del Espíritu Santo. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 27 de noviembre de 2017.